Entonces, también me consultaron sobre los talleres pendientes. Este sábado tienen que entregar el taller de tejido epitelial. Y el siguiente sábado, después del parcial, el siguiente sábado, no el 4, el siguiente, tienen que entregar el taller de tejido muscular, que ya todos lo tienen. Ese sería el taller asignado para el siguiente. Y ese sábado iniciaríamos con el grupo 1, 2 y 3 y retomaríamos nuevamente el mismo ritmo. ¿Ok? Hoy entonces vamos a iniciar con el tema y al finalizar toda la información que vamos a compartir, entonces vamos a realizar el quiz, un quiz sencillito. Ahí les voy a dar las directrices para que puedan ingresar y todos los detalles de evaluación y todo lo que voy a tomar en cuenta para este quizecito. Está bien sencillito. O sea, son cosas repetitivas que ya hemos requete visto sobre tejido epitelial. Entonces, bien, ¿alguien tiene alguna consulta antes de iniciar respecto a las talleres, a los días de clase? Profe, yo, el día ese que fuimos al laboratorio grupo 1, 2 y 3, nosotros no terminamos de ver todas las placas del músculo. El grupo 1, 2 y 3, ¿no terminaron de ver qué placas? Las de músculo, o sea, para el taller. No. Sí, recuerden que ese día, como nos sobraba tiempo, yo les coloqué esas placas, pero en teoría, pues, no era como esto, porque ahora lo vamos a ver hoy, o sea, hoy lo vamos a revisar a más detalle. Así que en teoría, pues esta es la clase que retomamos de ese día. Profe, el quiz de hoy es de la clase de ahorita. No, ¿cómo va a ser de hoy? ¿Cómo van a estudiar de tejido epitelial? Usted me había dicho que era de la clase de hoy, por eso estábamos un poco confundidos. En el chat usted me dijo que el quiz de hoy era de la clase de hoy. No. ¿Cómo voy a hacer un quiz de algo que no han visto? No, el quiz es de tejido epitelial. Del PowerPoint que les di, ustedes no tienen PowerPoint de tejido muscular, ¿cómo van a estudiar? Del único que tienen. Ustedes tienen 2 PPT, el de células epiteliales y ahora el de tejido epitelial. Y ese es el que vamos a ver hoy. No sé por qué ha habido confusión con eso si no hay ningún otro material que puedan consultar. ¿De dónde iban a estudiar entonces? ¿De lo que yo dijera hoy? No. Un quiz así tampoco. O sea, los quizzes son cosas rápidas de lo que se ha aprendido, pero hay que darles chance para que revisen un poco el material. Entonces, ¿estudiaron qué estudian? Entonces no estudiaron, no están preparados. No, profe, yo no, pensando que era de hoy. Ay, Dios mío, pero sí, imagínense cuánto tiempo hemos tenido. Profe, mire el chat que le mandé. Yo le comuniqué eso a los compañeros, esa fue la confusión que hubo. Ah, sí, pero es que ese mensaje era, la otra semana se iniciará con el grupo 1, 2 y 3 y el quiz será de la clase de hoy, de ese día. Ahí se malinterpretó la información. Ajá. De ese día. Estaba hablando de ese día. O sea, la clase de hoy cuenta para ambos grupos. La otra semana se iniciaría con el grupo 1, 2, 3 y el quiz, me faltó decir, del sábado ese será la clase de hoy. Pero bueno, en todo caso, eso yo lo mandé hoy. O sea, ese mensaje, esa confusión surgió hoy. En teoría, todos deberían estar preparados para tejido epitelial hoy. Así que no hay excusas de eso. Porque ya imagínense cuántas semanas llevamos. 2 semanas que no nos vemos. 2 semanas. Sí, con un grupo 2 semanas. Y ese material estaba allí. Ya yo les mandé ese PPT hacía bastantes días. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, ¿cómo será el horario para ir a parciales, la división de grupo? Ajá, muy importante. Vamos a dividirnos en 2 partes. Y como nuestro horario inicia a las 11 de la mañana, entonces recuerden que yo creo que no sé si con todos a la vez hablé de esto, pero que yo me di cuenta que nosotros no estamos dando las 6 horas.
y yo no me había percatado de eso. Entonces, sí estamos dejando, o sea, estamos iniciando 1 hora después para que ustedes tengan chance de movilizarse y llegar a tiempo a la clase, pero esa hora hay que reponerla, no es que la vamos a dejar al aire. Entonces, a partir del sábado siguiente presencial que nos veamos, la clase va a ser de 11 a 3:55 para poder completar las 6 horas. Pero en este caso el sábado, como solo vamos a ir a hacer el parcial, entonces el primer grupo, 1, 2 y 3, iría de 11 de la mañana de 11 a 12:30, 1 más o menos por allí. Y el siguiente grupo, entonces iría de 2 de 2 hacia abajo, el segundo grupo. El primer grupo de 11 hacia abajo. Porque lo que pasa es que todavía no he definido los tiempos, porque les comparto que el parcial va a ser cronometrado. O sea que usted va a tener un tiempo específico para responder porque vamos a hacer un circuito. Y en los circuitos nadie se puede estancar. Usted no puede esperar a que el otro termine para continuar. Entonces eso va a estar con cronómetro, pero tengo que definir los tiempos para que todos tengan suficiente tiempo de revisar el material con calma y de responder, básicamente. Profe, disculpe, entonces el grupo 2, o sea, el 4, 5 y 6, ¿a qué hora vamos? ¿A las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde, exacto. Ya usted a las 2 de la tarde tienen que estar ahí para ir arrancando ya, para ir organizándonos y todo eso. Así mismo es. Uno a las 11 y el otro a las 2. Entonces ese día podríamos dar una clase, pero sería un tiempo corto. Así que probablemente ese día entregue sus talleres que tengo, los quizzes que hemos hecho. Y así, básicamente sería eso este sábado. Así que bueno, ¿alguna otra duda respecto a estos temas? Varios. ¿No? Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces, Aileen, usted ya está grabando la clase, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. Déjenme compartir mi pantalla. Usted va a explicar el día del parcial el método de circuito, ¿verdad? Sí, pero usted tiene, a ver, cuando el sábado hagamos el parcial va a estar diseñado de la siguiente manera. En cada posición puede haber un microscopio como puede no haber un microscopio. Pero en su hoja usted va a tener las preguntas, corridas. Es decir, si yo coloco, un ejemplo, 10 preguntas y la número 1 es sobre una pregunta que tiene que responder de acuerdo a la observación del microscopio, entonces yo lo voy a ubicar en el microscopio número 1. Usted va a revisar la pregunta y la pregunta dice, mencione qué tipo de célula está observando. Entonces usted inmediatamente revisa rápidamente el microscopio y toma nota. Estoy observando unas células cilíndricas, estratificadas o simple, y responde su pregunta. Entonces el tiempo va a sonar, y una vez el tiempo suena, usted va a cambiar de posición. En la siguiente posición va a haber otra placa que le va a solicitar X información. Ese va a ser básicamente el diseño. Y vamos a ir haciendo un recorrido y van a haber espacios en donde no va a haber microscopio, solo va a ser resolver una pregunta o resolver un concepto de algo. Y eso lo van a hacer todos, solo que en distintos momentos porque va a ser un circuito. O sea, el que empieza en el 1 y el otro va a empezar en el 8, el otro va a empezar y así sucesivamente. Pero eso, pues, básicamente sería el ritmo. Ahora, que usted tiene que estudiar. Usted tiene que estar claro de todo el material que hemos revisado en laboratorio, las placas, qué cosas yo he dicho que es importante que usted reconozca, que si yo le coloco una placa donde hay un cilio y yo le pregunto, mencióneme qué estructura especializada está observando, usted tiene que estar claro que está viendo un cilio o que está viendo una microvellosidad o que está viendo un esterocilio o microvellosidad larga.
Entonces, eso básicamente es lo que usted tiene que dominar. Y obviamente la teoría, las funciones, todo lo que estén en los PPT. Toda esa información va a ir mezclada allí. Pero lo más importante es que usted pueda ver una placa y saber responder lo que yo quiero que usted identifique de esa placa. Así que ustedes ya tienen todo, ustedes tienen las placas, todas las placas que vimos en laboratorio. Y de cada placa lo que yo quería que ustedes supieran de esa placa. Entonces, yo les dije al grupo de la última clase que no voy a tampoco a ponerles a decir, dígame aquí si está viendo un pseudoestratificado o un estratificado, porque eso, ¿verdad?, es más complicado. Primero porque no contamos con los mejores microscopios del mundo y eso hay que también tomarlo en cuenta. Y pues segundo porque de por sí hacer una diferenciación de capas ya es un poco complicado, o sea, de una pseudo y una estratificada. Pero sin embargo, usted tiene que estar en la capacidad de saber cuándo está viendo un tejido estratificado o un tejido sin estratificación. Eso usted lo tiene que tener claro. Tiene que tener clara cuáles son tiene que tener claras cuáles son las estructuras de, por ejemplo, del epidermis, que nosotros revisamos que había una capa córnea, una capa, bueno, todo eso usted tiene que tenerlo claro, porque esa información la vamos a proyectar en las placas y usted tiene que responder lo que se le va a pedir, ¿sí? Normalmente en las placas yo no le voy a decir, dígame todo lo que ve allí. No, no va a ser así. Yo simplemente voy a ser puntual en lo que yo quiero que usted vea allí y usted tiene que responder. Entonces, placas y teoría. No dejen de estudiar la teoría. Por eso les decía que cuando ustedes se preparan para un quiz, técnicamente se están preparando para su parcial. O sea, están revisando y revisando su material una y otra vez si de verdad lo hicieron a conciencia. Y en teoría, ese material para el sábado ya tiene que estar requete leído, porque ya lo han revisado para sus quizzes. Pero si usted nunca abrió sus PPTs ni revisó la información antes del parcial, pues antes de hacer los quizzes, para el parcial, pues toda esa información acumulada va a ser bastante. Pero básicamente ese es el ritmo que vamos a tener en el parcial. ¿Sí, sí se entendió cómo va a ser el diseño? ¿O no se entendió? Creo que sí, profe. Creo que sí. Bueno, de todas maneras, Allá igual después cuando vemos nos damos cuenta cómo es el circuito, allá en el proceso. Sí, exacto. No, pero no va a ser nada complicado. Es simplemente cumplir eso sí, apenas el cronómetro canta de que tiene que cambiarse de lugar, tiene que hacerlo. Pero tendrá suficiente tiempo para responder para responder todas las preguntas. Así que estudien, o sea, revisen su material teórico y revisen sus plaquitas, pónganse a hacer ejercicios de que estoy viendo aquí el estereocielo. Yo sé que no todas las fotografías eran las más perfectas, yo lo entiendo, pero bueno, yo sé que ustedes tenían buenas fotografías, así que con ese material suficiente para que puedan repasar todo eso. Ok, entonces sí, ya ahora sí, no más preguntas respecto a información varía o algo más por ahí pendiente. ¿No? ¿Sí? Bueno, en ese caso entonces vamos a dar inicio con la clase de hoy. Entonces recuerden, este sábado tienen que llevar su taller completo de tejido epitelial. Okay, entonces voy aquí a presentar mi pantalla. Voy a poner acá esto.
y me confirman si pueden observar mi pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, como ya lo hemos estado revisando en las clases anteriores, nos hemos tratado de basar en los 4 tejidos más importantes. Todos son importantes, pero de alguna manera estos son los más básicos que se pueden revisar. Y por tema de tiempo, pues es lo que hemos optado a hacer. Entonces, hoy vamos a revisar tejido muscular ya con un grupo, montamos algunas placas, vimos alguna que otra información, pero hoy lo vamos a ver a más detalles. Entonces, la histología de los músculos es uno de mis temas favoritos porque es muy interesante saber cómo funciona y se produce el movimiento y cómo intervienen este tipo de tejidos en esas funciones. Entonces, también es importante que, aunque el tejido muscular de alguna manera se podría decir que es un poco simple, porque cuando nosotros revisamos la información en laboratorio, recuerdo que solo montamos 3 placas, y solo en esas 3 placas usted tenía toda la información visual de observación. Sin embargo, existe una arquitectura microscópica que poseen los músculos y cómo toda esa información en conjunto trabaja para generar un movimiento, que es una de sus funciones. Entonces vamos a estar revisando cosas importantes sobre cuáles son las características de este tejido, cuáles son sus funciones y cómo se clasifican los músculos, porque muchas veces la clasificación genera cierta confusión al momento de visualizarlo. Y por último vamos a profundizar un poco más, sobre todo en el músculo esquelético, porque aunque estos 3 músculos son todos en su posición, en su función importante, es cierto que el músculo esquelético tiene muchísima más información que poder digerir en temas de educación. Entonces voy aquí a compartir esto en pantalla grande para que lo podamos ver bien. Ok. Entonces, básicamente nuestro tejido muscular está compuesto de 3 conceptos importantes que son las células musculares, los tejidos conectivos y los vasos sanguíneos. Entonces, como lo decía, el tejido muscular es uno de los 4 tejidos más importantes dentro de la histología y está especializado básicamente en la contracción y en la producción de movimiento. Se caracteriza por ser vascularizado. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un tejido es vascularizado? Eso quiere decir que está compuesto o que tiene vasos sanguíneos, que forma parte de esa generación de nuevos vasos sanguíneos. Y también pues tiene otra característica, que posee muchos nervios y está compuesto entonces de estos 3 elementos, que tenemos las células musculares, las cuales por ser alargadas, como lo vemos aquí en la imagen, por ser alargadas. Profe, ajá, disculpe por interrumpirla, dígame. pero ahí me sigue apareciendo la primera diapositiva. No se mueva. ¿Qué será? O sea, ¿no están viendo lo que estoy explicando ahorita? No. Está compartiendo una ventana. Dejar de compartir, ocultar. ¿Qué será? No sé. Déjenme salir a ver. ¿Ahora lo ven? Sí, profe, Sí, ahora profe. sí. O sea, es como cuando la amplío, se queda solo pegada en la 1. Sí, al parecer. Bueno, veámoslo así para no perder tanto tiempo con eso. Y ahí vamos viéndolo poco a poco. Ok, entonces les decía que uno de los componentes es las células musculares, las cuales tienen esa formación que tienen aquí, que son como alargadas, o también se les conoce como, se les llama esta forma como fusiformes, y esto en su contracción se les llama también fibras musculares. Entonces, estas fibras musculares se originan del mesodermo. Por eso, cuando iniciábamos con este curso, les recalcaba mucho el tema del origen de los tejidos, porque es muy importante saber de qué
capa blastodérmica se originan los tejidos. Entonces, este en específico del mesodermo. Y se caracteriza por la síntesis de proteínas miofibrilantes o miofibrilares. Entre ellas está entonces la actina y la miosina. Y es importante cuando revisamos tejido muscular no confundir las fibras musculares con las fibras de tejido conectivo, porque son, aunque pareciera a cierto punto de vista algo similar, primero la ubicación nos indica que son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo se encuentra a nivel extracelular y las fibras musculares en sí son las células, son esas células que forman el tejido muscular. Son esas fibras musculares. Y también en la teoría se le conoce como miocitos. O sea, miocitos es sinónimo de fibras musculares. Luego tenemos el otro componente, que es el del tejido muscular, que es el tejido conectivo, que va ligado a este tejido porque tiene una función de sostén. Y ahora vamos a revisar cómo se integra este tejido al tejido muscular. Van ligados. Y este tejido conectivo, sabemos pues que posee fibroblastos, fibras elásticas, y este tejido conectivo también tiene la función de conducir los vasos sanguíneos y los nervios y se encarga de unir las células que encontramos abundantes. Entonces, dentro de las características que tenemos, déjenme ver cómo pasa aquí, dentro de las características que tenemos de nuestro tejido muscular, está la primera, que es que son células alargadas. Luego encontramos abundante tejido conectivo de sostén, abundante red vascular, contracción y conducción. Entonces, abundante red muscular que se encarga de nutrir y retirar productos de desechos. Entonces está conformado por una red capilar de tipo 1. Y también tenemos una de las características más importantes, que es la de la contracción. Ahora vamos a ver un poco cómo trabaja eso, cómo trabaja el tema de la contracción. Y por último, posee una conductividad muy desarrollada, es decir, que permite que todos los impulsos nerviosos se distribuyan hacia todas las fibras musculares para permitir la contracción. Muy bien, entonces una vez revisadas las características generales del tejido muscular, entonces veamos un poco sobre cuáles son las funciones. Y dentro de las funciones tenemos el principal, el movimiento, que a partir de la contracción de las fibras musculares también produce calor y a través de las contracciones que intervienen en la temperatura corporal. Entonces, tiene de alguna manera función de movimiento y producción de calor. Ahora bien, cuando hablamos de tejido muscular, existe una nomenclatura específica para las estructuras generales que conocemos en cualquier célula. Entonces utilizamos el prefijo de sarcos, que proviene de la palabra griega carne. Se utiliza una nomenclatura específica que nos hace referencia al tejido. Entonces, por ejemplo, en vez de tener citoplasma, vamos a tener sarcoplasma. En vez de tener mitocondrias, vamos a tener sarcosomas. Retículo endoplasmático, retículo sarcoplásmico. Y por último, la membrana celular, a la que le vamos a llamar sarcolema. ¿Sí? Entonces, esta nomenclatura hay que tenerla clara, porque se ha brindado esta información para distinguir un poco las estructuras importantes del tejido muscular. Ok, entonces ahora vamos con una de las partes más importantes, que es como, para mí, yo siento que es como el engranaje de todo, del poder comprender los músculos, porque aunque son solo 3 músculos,
por ahí siempre hay una que otra confusión y a la hora de ver las placas todo el mundo se vuelve un enredo. Entonces vamos a revisar. He hecho este cuadro, he tratado de hacer este cuadrito de una manera que se pueda llevar como una secuencia y entender la clasificación de los músculos. Entonces, los músculos se pueden clasificar estructuralmente en donde tenemos a los estriados, tenemos al liso y tenemos a otro estriado. Y ahora vamos a ver por qué se repite estructuralmente estriado y estriado. Entonces, los músculos estriados poseen, también podemos diferenciar los músculos de acuerdo a su funcionalidad, de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su funcionalidad. Entonces, de acuerdo a su estructura, tenemos al estriado y al liso, solo esos dos. Y de acuerdo a su función, tenemos al voluntario y al involuntario. Es decir, ahí me comí una L, que la función voluntaria de un músculo es aquel que yo puedo tener control de esos músculos. Involuntario, muy por el contrario, pues no tengo acceso a ese control. Son involuntarios. Entonces, los músculos estriados son voluntarios. ¿Y qué músculo estriado es voluntario? El músculo esquelético. Los músculos lisos son involuntarios. Y su nombre igual es músculo liso. Pero existe una excepción con el músculo con la estructura estriada. Y es que una de ellas es involuntaria y a ese músculo estriado involuntario se le llama músculo cardíaco. Entonces, a partir de esta información es que sabemos que existen 3 tipos de músculos, pero tenemos que tener claro el concepto de su funcionalidad y su estructura. Y ahora vamos a ver entonces un músculo estriado, qué particularidades tiene de un músculo liso y qué particularidades tiene un músculo estriado, pero cardíaco. Entonces, esta parte es muy importante, que ustedes puedan tener claro, estriado es voluntario, esquelético, liso es voluntario, liso, y estriado es involuntario, cardíaco. O sea, el único involuntario estriado es el cardíaco. Ok, entonces, yo igual creo que ustedes han tenido, han tenido bastante información presentada por el profesor de teoría. Supongo que están muy llenos de información. Entonces, eso ya es una ventaja, porque ya yo creo que esta clase ustedes la dieron con él, si no me equivoco. Así que ya estoy como no hablando nada nuevo para ustedes. Pero bueno, en todo caso, para que lo vayamos revisando y refrescando, ¿ok? Muy bien, entonces, de acuerdo a los tipos de músculos, nos podemos ubicar o podemos ubicar los músculos, buscar la ubicación de esos músculos en nuestro organismo y cuáles son sus características básicas. Entonces, por ejemplo, el músculo esquelético, un músculo voluntario estriado, lo vamos a encontrar insertado en los huesos o aponeurosis. Está formado por células cilíndricas alargadas y representa alrededor del 40% del peso corporal. Luego tenemos al músculo estriado, el músculo cardíaco, que es un músculo estriado involuntario cardíaco. Como su nombre lo dice, este lo encontramos en el corazón y además se encuentra en las paredes de los grandes vasos como la aorta. Como podemos ver, el músculo está formado por células que se ramifican. Existe como una ramificación que forma trabéculas. Se le llama así como esos espacios, como en formas de Y. Entonces, eso se va a encontrar específicamente en la capa media del corazón y en las paredes de las vísceras huecas y en los vasos sanguíneos. Este tipo de músculo no presenta bandas transversales, y ahora vamos a ver a qué me refiero con bandas transversales, pero en general podemos decir que no presenta
estrías tan marcadas como las presenta el músculo esquelético. El músculo cardíaco las tiene no tan desarrolladas como en el músculo esquelético, pero podemos ver algo tenue y ahora las vamos a ver a más detalle. Entonces, haciendo un resumen, podemos decir que tenemos un músculo esquelético voluntario, un músculo cardíaco es especial o es una excepción porque aunque contiene estrías, es involuntario. Y por último, pues el músculo liso. El músculo liso, que es un poco más simple a nivel estructural. Y ya más adelante vamos a ver entonces este músculo qué partes del organismo reviste. En qué partes del organismo se encuentra. Ok, entonces, básicamente vamos ahora a enfocarnos de primera mano en el músculo esquelético, que como les dije, representa el 40% del peso corporal en los humanos. Entonces, en relación a la potencia de un músculo, tenemos que decir que esta no depende de la longitud de las fibras, o sea, qué tan grandes son, qué tan largas son, sino del número de fibras. Es decir, que cuando una persona se ejercita, hace ejercicio, lo que va a causar en su organismo es un aumento en el tamaño de las fibras. Por ejemplo, si yo tenía 4 fibras musculares, yo voy a seguir teniendo esas 4 fibras musculares, pero en un tamaño mayor, ¿sí? Entonces a eso le llamamos hipertrofia. Pero por el contrario, si esas fibras musculares aumentan en número, entonces estamos hablando de una hiperplasia. Y ya ahí vienen otros temas médicos. Pero en general, básicamente lo que hacen nuestros músculos al ejercitarse es aumentar su tamaño. Se aumenta el tamaño de las fibras musculares. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a revisar brevemente cuáles son los componentes más importantes de una fibra muscular en un corte transversal. Entonces, lo primero que vemos aquí, en esta parte de aquí, es que tenemos el hueso. Entonces, allí les decía que por eso está muy relacionado todo ese tejido conectivo de sostén que va a ayudar a un componente importante en el tejido muscular que conocemos como el tendón. De primera mano tenemos entonces el tendón, que es un tejido conectivo, denso, y al que se inserta el músculo en el hueso. Prácticamente estos tejidos tienen un match de conectivo y muscular porque el conectivo ayuda al muscular a integrarse en el hueso. Específicamente estamos hablando de músculo esquelético, que recordemos es el músculo que está inserto en nuestros huesos y es voluntario. Entonces, este tendón ayuda a que el tejido muscular o las fibras se inserten en el hueso y entonces aquí tenemos una porción de un músculo y vamos a revisar entonces esa porción de ese músculo a detalle por detalle. Entonces, las fibras musculares se agrupan en pequeños fascículos, que son estos que vemos aquí. Cada uno de estos círculos que están aquí es una fibra muscular. Entonces, la agrupación de esa fibra muscular, sí, podemos verlo como si hiciéramos como un, ¿cómo se llama eso? Como si fuésemos de menos a más. Como, no sí, como de menos a más. O haciendo un objetivo de lo más pequeñito a lo más grande. Entonces, si nos vamos de lo más pequeñito a lo más grande, vamos a empezar entonces con esa fibra muscular. Y esa fibra muscular está en conjuntos, se agrupan en fascículos. Esos fascículos, el conjunto de esos fascículos va expandiendo la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de esas fibras musculares que alrededor de ellas podemos ver como eso rosado, o sea, como un rosadito, como más claro que se ve alrededor de ellas. Eso se le llama el endomisio. Luego ese conjunto de fascículos
que es todo esto que está acá, entonces es lo que forma el músculo. Y ese músculo tiene esta sección de aquí, que es un poco más rosada clara, que rodea a los fascículos de las fibras musculares, y a eso entonces le llamamos el perimecio. Y por último, entonces está una capa delgada, una capa más gruesa, perdón, de tejido conectivo, y eso entonces se le conoce como el epimicio. Es decir, que es importante que usted reconozca estas tres capas, digamos, que envuelven una estructura en particular. Y es como ir de menos a más. Entonces, tenemos entonces primero el tendón, que ya lo vimos, que es un músculo que ayuda a insertar el tejido muscular a los huesos. Luego tenemos las fibras musculares, que se agrupan en pequeños, fibra muscular, se agrupa en pequeños fascículos, y el conjunto de esos fascículos, entonces, va a formar el músculo, ¿sí? Ese es básicamente el concepto. Entonces, cada uno contiene o está cubierto por una membrana, ya sea gruesa o delgada. En el caso del perimecio, es una membrana bastante gruesa. El músculo está cubierto por una membrana gruesa de tejido conectivo denso y regular, llamada el epimicio, que sería la primera de aquí. Luego, si vamos bajando a las que están internas, alojadas en medio de los fascículos, entonces vamos a encontrar una membrana mucho más delgada, a la que le llamamos perimecio. Y el endomicio, que es el que tenemos entonces subyacente o a la par, vecino, ahí haciendo conexión con las fibras musculares, es un poco más delgado y está en contacto directo con las fibras musculares. Es decir, que está separando las fibras musculares. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Esos tres conceptos o componentes de la fibra muscular en un corte transversal. ¿Okay? Ahora bien, como les decía anteriormente, una fibra muscular también le podemos llamar un miocito. Es exactamente lo mismo. Y vamos entonces a revisar las características de un miocito en particular, de una fibra muscular. Nos vamos a ir ya estamos entrando como a la parte microscópica de estas estructuras del tejido muscular esquelético. Del tejido muscular esquelético. Ok, entonces tenemos algunas características, como ya lo hemos revisado, son células alargadas, no se ramifican, se disponen de manera paralela, porque las podemos ver una sobre la otra, poseen bandas de miofilamentos, que ahora vamos a ver qué son las bandas de miofilamentos, y ya seguramente ustedes también ya lo han revisado en teoría, que son esas estructuras que le dan el aspecto de tener esas rayas que forman como una estría. Entonces, esas líneas o esas bandas que vemos allí son como esos miofilamentos o bandas de miofilamentos. Y por último, pues también tenemos que las células, el tejido muscular esquelético es un tejido polinucleado, es decir, que vamos a ver muchos núcleos subyacentes unos al lado de otro, y pues ya lo habíamos dicho también, es un músculo voluntario. Esto entonces básicamente es hablando de su configuración externa, de todo lo que está afuera o en la parte externa de un miocito, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos un poco más allá y observamos la configuración interna, entonces vamos a ver muchas más estructuras, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos ya ahora un miocito en su cara o en su parte interna, ¿sí? Un miocito, fibra muscular, en su parte interna. Entonces, hay muchas estructuras, ¿sí? En esta parte interna del miocito. La primera, tenemos el citoplasma, pero como nosotros lo observamos en la nomenclatura, entonces al citoplasma no le llamamos citoplasma, sino sarcoplasma. Entonces, en ese sarcoplasma vamos a encontrar una gran cantidad
ese sarcoplasma está compuesto por una gran cantidad de mitocondrias. Entonces, si las vemos por aquí, hay unas por aquí, todo está lleno de mitocondrias. Y eso es porque porque hay muchas mitocondrias, porque las fibras musculares tienen un metabolismo muy alto. Entonces, por esa razón podemos encontrar una gran cantidad de mitocondrias dentro de ese sarcoplasma. Entonces, tenemos las mitocondrias en abundancia, y esto pues debido a el metabolismo de las fibras musculares. Y luego entonces vamos a ver los túbulos T que tenemos por aquí, estos túbulos T, que también es una estructura bastante importante dentro del tejido muscular esquelético, que básicamente son invaginaciones de la membrana plasmática. Y también tenemos que, otra cosa podemos observar por aquí, también tenemos el retículo sarcoplasmático, que envuelve a los filamentos de miosina, a los filamentos, a los miofibrilas, que contienen filamentos de miosina y filamentos de actina, perdón. Entonces también tenemos la parte externa que rodea toda esta información, que es lo que es el sarcolema. Entonces, si nosotros tomáramos dentro de este miocito, dentro del miocito, nosotros podemos observar que hay distintos filamentos o miofibrillas, que están todas estas que están aquí. Entonces, si nosotros tomáramos una, vamos a sacar, digamos, como está aquí en la imagen, sacamos una de ellas, vamos a observar que está compuesta por bandas o filamentos, y estas estructuras son las que le dan la característica al tejido de ser estriado. Entonces, estas a su vez que están formando esas bandas, estas bandas son información importante que debemos de tener claro, aunque en nuestros microscopios no podamos ver claramente toda esta información. Es muy importante que usted tenga clara esta información respecto a los filamentos de miosina y los filamentos de actina, ¿sí? Entonces, si nosotros hiciéramos un corte transversal, como este que está aquí, a este miofibrilla le hicieron un corte transversal, vamos a poder observar a detalle esas bandas. Y esas bandas tienen cada una su porqué, su función y su nombre. Entonces ahora la vamos a ver a más detalle. Entonces, si observamos esta imagen, vamos a ver entonces que tenemos aquí las bandas de miosina específicamente, y las bandas más claritas, las bandas que se ven en un tono más blanco. Ok, entonces, en esta imagen vemos diferencias respecto a las bandas. En la primera podemos ver, en la primera imagen podemos ver un sarcómero que está en estado, bueno, creo que esta imagen no nos hace mucha justicia porque está un poquito lejos. Déjenme ver si acá abajo yo puse otra. No la puse. No la puse. Ok, déjenme buscarle la imagen. Denme un momentito. Voy a dejar de compartir aquí para buscarles la imagen. ¿Están ahí? ¿Viven o no viven? Sí, profe. Aquí estamos, profe.